¿Qué tal? Buenas noches, es un martes, esto es Al Cierre y aquí estamos como cada semana preparados a poner sobre la mesa uno de esos temas que vemos todos los días en los medios de comunicación, que escuchamos en las noticias y que a veces necesitamos saber más, profundizar en esos temas, tranquilizar a la población, que tengan toda la información, pero sobre todo que esa información venga de manos expertas, de personas que se dedican a esto y que saben de lo que hablan, para evitar así esas fake news que surgen en cuanto tenemos una noticia que está dando que hablar. Y en estos días, si hay una noticia que está dando que hablar y mucho, es el coronavirus, ese virus que está afectando a una parte importante de la población china, que ha logrado traspasar fronteras y que está dando muchos quebraderos de cabeza a las autoridades sanitarias de todo el mundo. Pues hoy vamos a hablar del coronavirus, vamos a tratar de entender un poquito mejor qué está pasando y sobre todo vamos a despejar dudas y vamos a aplacar o vamos a intentar aplacar los miedos. Lo vamos a hacer con tres expertos, son quienes nos acompañan hoy y les voy a presentar ya al doctor Diego Torrús Tendero, vicepresidente segundo del Colegio Oficial de Médicos de Alicante, especialista en medicina interna, experto en enfermedades infecciosas y profesor de parasitología. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Está con nosotros también Jesús Juan Arroa, él es vocal del Colegio de Farmacéuticos de Alicante. ¿Qué tal, Jesús? Muy bien, buenas noches, encantado. Y gracias por estar aquí. Y Luis Pérez, profesor de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Miguel Hernández y además investigador del IDIB. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Bienvenidos a los tres, muchísimas gracias. Yo creo que después de las presentaciones a nadie le cabe la menor duda de que si hay alguien que puede arrojar luz sobre esta cuestión, sois vosotros tres. Así que vamos a hacer nuestro trabajo, nosotros el nuestro y vosotros el vuestro, que es al final dirigirnos a la población y hablarles de algo que está dando tanto que hablar y que nos preocupa y nos ocupa en estos días, el coronavirus. A mí, por empezar, por el principio, me gustaría saber qué tiene que pasar, qué tiene que ocurrir para que de repente surja de la nada un virus, que este virus tenga unas connotaciones letales como lo está teniendo el coronavirus y que afecte a tanta gente. Bueno, la respuesta corta sería que tiene que ocurrir un salto de especie. La larga es que en una población de virus que circula en un animal, normalmente un mamífero, en sus proteínas tienen que producirse los cambios necesarios para que de infectar las células de ese animal se convierta en un virus capaz de infectar las células humanas. Es lo que se conoce como zoonosis. Acumular mutaciones en sus proteínas, que a veces no se necesitan tantas, como para que ese virus ya pueda infectar una célula humana. Entonces se produce ese salto y la población de virus se establece en los humanos. Entonces, Luis, esto puede ocurrir en cualquier momento. De hecho, puede que suceda muchas veces sin que nos demos cuenta, porque los virus que están en una población animal normalmente no replican muy bien en humanos y pueden ser asintomáticos, son síntomas muy leves y pasar desapercibidos. De cuando en cuando hay un virus que sí causa un síntoma más severo, incluso mortalidad, entonces cuando sale a la luz. ¿Suele saltar del animal a la persona cuando la persona está en contacto con el animal o no es necesario? Sí, cualquier tipo de contacto directo, como puede ser un granjero con animales que tiene, por las heces, por el consumo, si se consume un animal no demasiado cocinado. En fin, hay muchas maneras por las que un virus puede saltar de un animal a una persona, o simplemente por aerosoles. Es decir, que el virus permanece o se mantiene vivo aunque el animal haya muerto. Eso depende de cada virus. Normalmente hay animales que ellos no manifiestan ninguna enfermedad, pero le están transmitiendo virus a los seres humanos. Otros son animales que también el virus les causa enfermedad a ellos, pero no es necesario. El virus puede pasar desapercibido en el animal. ¿Cuáles son las características del coronavirus? ¿Cómo lo podríamos definir? Bueno, son virus que tienen su material genético es una molécula que es RNA, que se conoce que varía, muta más que nuestro material genético, que es el DNA. Y se rodean de una membrana que cogen de la célula y en esa membrana tienen unas espículas, que es lo que le da el aspecto
de corona cuando se ven al microscopio electrónico, es lo que le da el nombre. Coronavirus es una de las familias en las que se clasifican los virus. Es como decir los felinos para los animales, pues coronavirus es un tipo de virus con unas características fundamentales. Ya se descubrieron en los 1960 por ahí, y lo único que sabía es que causaban algunas enfermedades respiratorias, pero vamos, lo que se conoce como resfriado común, que eso lo causan varios agentes virales, y uno de ellos eran los coronavirus. No se había descubierto hasta que apareció el SARS, ninguno así especialmente severo. Doctor, ¿estamos expuestos normalmente a virus? Claro, como decíamos, ¿no? A veces no siempre tan, afortunadamente, tan letales, tan contundentes, pero ¿estamos expuestos habitualmente a virus en nuestro día a día? Claro, eso es algo que va consustancial con la vida. Uno está en contacto pues, con todo lo que hay en el ambiente. Pueden ser virus, pueden ser bacterias, pueden ser parásitos, pueden ser toxinas. Es decir, eso es habitual. Lo que ocurre es que muchos virus, pues como ha dicho el compañero, pues muchos virus a veces las infecciones son asintomáticas, totalmente asintomáticas muchas veces, ¿no? Es decir, pero casi todos estamos expuestos a virus. Simplemente nosotros, si le hacemos una prueba de anticuerpos, por ejemplo, de un virus que es el citomegalovirus, a una persona que tenga 20, 25 años, pues si hacemos una muestra, el 90-95% de las personas tienen anticuerpos frente a ese virus, lo cual quiere decir que han estado en contacto con el virus. Claro. Y la inmensa mayoría de ellos no habrá manifestado nunca manifestaciones clínicas, que eso es así. Hay un virus que es de sobra conocido por todos nosotros, que nos visita cada año, que es el virus de la gripe. Pero también es cierto que ese virus no tiene las mismas características siempre. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué cada año el virus de la gripe es diferente? Bueno, pues eso es porque en su estructura de la membrana del virus hay una expresión de una serie de proteínas que le sirven de anclaje a determinados receptores de las células, fundamentalmente del epitelio respiratorio, y esas proteínas mutan, y hay determinadas mutaciones que hacen que la vacuna que se ha hecho para la temporada anterior ya no sirva para neutralizar los virus de la siguiente temporada. Eso explicaría por qué a veces decimos, si me he vacunado y he cogido la gripe. Pero eso ocurre con el virus de la gripe, porque muchos otros virus, podría decir, por ejemplo, el virus de la hepatitis A o el virus de la hepatitis B, nosotros nos vacunamos, estamos vacunados para toda la vida, y si nos enfrentamos a esos virus, los anticuerpos producidos por la vacuna van a neutralizar el virus, siempre. Claro. Jesús, hablábamos antes de alarma social. En España ahora mismo no tenemos ningún caso de coronavirus, pero sí que es verdad que la gente pues está muy alarmada, si tiene que hacer un viaje, si tiene... en fin, los farmacéuticos sois el primer eslabón al que acude el usuario, ¿no? Incluso antes que al médico de familia, antes que al hospital, al centro hospitalario. ¿Se nota esa alarma social en la población? Tienes razón de que los farmacéuticos somos el primer punto de salud y el más accesible a la población. Yo más que alarma diría inquietud. Se ha creado mucha inquietud, sobre todo gente que va a salir de viaje. Todo el mundo está inquieto con toda la información que nos llega tanta información que sí que hay inquietud. Pero vamos, nosotros les transmitimos un mensaje de que no hace falta ese nerviosismo, les transmitimos un mensaje de tranquilidad y luego les recomendamos una serie de medidas que pueden ser las mismas medidas que pueden ser para cualquier tipo de infección, medidas higiénicas como puede ser las mismas que se utilizan para la gripe. Pues una serie de medidas higiénicas, lavarse bien las manos cuando se está en contacto con gente que puede o no puede estar contagiada, evitar la aglomeración de personal y un contacto muy estrecho con la gente que presenta síntomas o signos de enfermedades respiratorias como tos, estornudos y demás, guardar una distancia de seguridad de aproximadamente 1 metro. El guardar una distancia de seguridad de 1 metro, eso ya previene de un posible contagio o es bastante preventivo. Así como al taparse con un pañuelo o un pañuelo de tela, o pañuelos desechables, pañuelos de tela, taparnos con simplemente el gesto de doblar el codo y ponernoslo delante, de taparnos la nariz y la boca,
estamos evitando el contagiar al resto. Si una persona está contagiada, estamos evitando el contagio. ¿Es cierto que se han agotado las mascarillas? Sí, bueno, eso hubo un boom de búsqueda de mascarillas allá a mitad de entre el 15 y el 20 de enero, que es cuando más información empezó a llegar y en China ya salía todo el mundo con la mascarilla, era obligatorio el uso de mascarilla y empezaron a demandar muchas mascarillas, tanto a nivel particular de gente que no sabía, venía con la inquietud, que los hemos tranquilizado, de que no es necesario. Realmente la mascarilla es más necesaria en la gente que está contagiada para que no transmita la enfermedad más que en el que no está contagiado. Claro. Y luego aparte venía mucha gente demandando mascarilla, pero sobre todo los residentes chinos en España que demandaban mascarilla para mandar a sus familiares, pero cuando te piden 15.000, 20.000 unidades en un simple pedido, imagino que también querrán exportar y mandar, porque si allí tienen déficit de mascarillas, tienen más demanda que oferta, pues claro. Están buscando, yo sé que por toda España se han buscado. En los hospitales ahora mismo hay carteles que te indican que si vas con tos o vas con un catarro o con lo que quiera que vayas que puedan ser síntomas de una enfermedad respiratoria, que solicites al personal una mascarilla. ¿Esto se hace siempre, doctor, o se hace ahora por el coronavirus? ¿Es una medida excepcional? No es por el coronavirus. Esto se ha hecho en otras ocasiones y se tiende a hacerlo como algo normal, como algo habitual, porque no es una cosa específica del coronavirus, es para evitar cualquier microorganismo que se transmita por la tos, por los aerosoles, por la saliva, ¿no? Y dése cuenta que en urgencias, en la sala de espera mismo, a veces la gente espera horas y a veces hay mucha gente, ¿no? Claro. Es decir, ahí puede haber transmisión, lo mismo que está súper descrito, transmisión de otros virus, por ejemplo, en viajes aéreos, así de larga distancia, o de tuberculosis, por ejemplo, en viajes aéreos, en viajes en autobús, en viajes largos, en que uno, pues las personas de alrededor de alguien que esté tosiendo, pues si estás ahí mucho rato, claro, pues se puede contagiar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una buena medida, pero no es una medida específica por el coronavirus, ¿no? O sea, el problema aquí, y yo ya lo tengo que adelantar, no es el coronavirus, porque coronavirus aquí en España solo ha habido 2 casos que ya están dados de alta, no ha habido ninguno más. Y aquí en Alicante no ha habido ninguno. Eso se está haciendo ahora mismo, en la época de invierno, fundamentalmente por la gripe. Claro. Si llegados a este punto del proceso de la enfermedad hemos logrado contener más o menos lo que es la enfermedad, el virus, es probable que llegue a España de alguna forma, porque ahora mismo las autoridades sanitarias chinas están poniendo todo su empeño en que no. De hecho, vemos a veces imágenes muy duras de cómo están aislando a la población, de cómo están castigando incluso a aquellas personas que van por la calle o incluso en su propia casa no llevan la mascarilla puesta. Con todo ese empeño que están poniendo las autoridades chinas, ¿es probable que el coronavirus trascienda a otros países o ya podemos decir que está contenido? Bueno, puede haber todavía un goteo de casos, pero yo creo que va a estar bastante contenido. O sea, para los virus, los seres humanos, por un lado, somos muy buenos hospedadores, porque somos miles de millones en todo el mundo, y además nos da por viajar y movernos a todos lados, pero también somos muy malos porque enseguida que tenemos una alerta, pues nos ponemos en cuarentena, medidas de aislamiento, y enseguida buscamos fármacos y vacunas. Entonces ahí se empieza a crear un equilibrio. Pero vamos, en este caso puede que haya en Europa y en España casos muy contados también, pero como ya está la alerta en marcha, se aislarán y eso, hasta que se pase la infección. Es decir, que podemos decir que de puertas para afuera de China, podríamos decir que ya está controlado. Sí. China es el único país donde tiene una epidemia, digamos, de proporciones grandes. En los demás países, salvo en Japón, que han llegado a los cientos de casos, son decenas o menos de casos. Sí que es verdad que de los 3 coronavirus que han saltado de animal a persona, este es el que mejor se transmite de persona a persona, lo está demostrando en China. O sea que no hay que bajar la guardia del todo en ese sentido. Claro. Claro, lo que ocurre cuando se declara una epidemia de estas características es que vamos conociendo datos a medida que evoluciona la enfermedad. Entonces, si al principio se establecían esos 14 días como
digamos, cortafuego. Después se dijo que esos 14 días igual no eran suficientes y sobre todo cuando se generó la alarma es cuando nos enteramos de que se podía transmitir el virus sin necesidad de mostrar síntomas. Con lo cual, claro, cualquiera podía tenerlo y cualquiera podía transmitirlo sin estar en cuarentena, ¿no? Claro, eso es una de las ventajas que ha tenido este virus y que ha ganado ahí unas semanas de tiempo al hacer contagios sin que los pacientes tuvieran ningún síntoma grave, porque estos virus se descubren, como digo, porque hay un grupo de personas que tienen una sintomatología más grave de lo normal y que con el tiempo incluso alguno llega a morir. Entonces, en que parece que en China no reaccionaron con toda la rapidez que podían haber reaccionado por aquello de la opacidad informativa que tienen a veces en estos países, que como todo depende de un superior que tiene que dar el permiso para tal, y no le hicieron tampoco mucho caso al primer médico que se dio cuenta de que había un problema. Esas semanas que ganó el virus de tiempo ahí es lo que ha hecho que ahora se haya expandido la epidemia más de lo que hubiera sido deseable. Me imagino... Sí. No, quería decir, vamos, que esto tampoco es específico, es solamente el coronavirus. Es decir, hay otros virus que antes de que primero porque hay muchas personas que tienen la infección y no desarrollan síntomas, y luego porque hay otros virus, por ejemplo, a lo mejor también de transmisión no por vía aérea, sino por mosquitos, como puede ser, por ejemplo, el virus del dengue, el virus del Zika, que el virus, antes de que el paciente empiece a tener fiebre, durante 2 o 3 días antes, el virus ya está en la sangre. Entonces, si un mosquito te pica, se infecta, ¿no? Es decir, sin tener síntomas, ¿no? Que no es tema del coronavirus, ¿eh? Sí, el sí, coronavirus no se sí. transmite por mosquitos. La idea que quiero decir que eso no es una cosa solo del coronavirus, ocurre en muchos otros, en otros virus también, ¿eh? ¿Influye de alguna forma el clima para que proliferen los virus? Bueno, en el caso de los virus respiratorios parece que les va mejor el invierno, como sucede con nuestra gripe estacional, que creo que a finales de enero pasamos el pico de casos, aunque eso quizás lo sepa. Sí, ahora estamos ya en descenso. Pero vamos, sí, hay virus que son estacionales. Los respiratorios suelen ser estacionales. O sea, una de las cosas que ahora vamos hacia la primavera en el hemisferio norte, es posible que eso ayude a que esto se vaya autoconteniendo de alguna manera. Es decir, que la ocurrencia de Donald Trump en este caso tenía cierto sentido, ¿no? Que decía que pasaría en abril todo. Bueno, pero luego hay que verificarlo, ¿eh? Entonces, luego con el calor vienen otras cosas. Porque como si hablamos de cuarentena, quizá a veces lo que hay que poner en cuarentena son sus declaraciones muchas veces. Claro, y luego la segunda parte... Nos sorprendió si este virus, esa certeza, ¿no? claro, con la que afirmó que en abril todo habría pasado. Si este virus se establecerá en la población humana o pasará como el SARS, que desapareció una vez que se hicieron las medidas de cuarentena, aislamiento y seguimiento, pues el SARS desapareció. El otro coronavirus no ha desaparecido, pero no termina de transmitirse bien de persona a persona, con lo cual está solo en la península arábica. Y este no sabemos, es que ya lo dice la Organización Mundial de la Salud, no podemos predecir ahora mismo cómo va a acabar exactamente esto. Los escenarios más probables es una vez que pase el invierno, pues ya la cosa remita. ¿Se está trabajando en una vacuna? Sí que se está trabajando, sí. En muchos tipos de vacunas distintos, pero es que hay mucha información en Internet. Ya con el SARS empezaron a desarrollar vacunas, aquí en España, en Madrid, el grupo del doctor Juanes, el Centro Nacional de Biotecnología. Estuvo en el objetivo en el programa del objetivo el próximo domingo. Sí, el domingo pasado. Sí. Es el laboratorio de referencia, que es simplemente el virus, quitarle uno de sus proteínas, de sus genes, para atenuarlo y hacer con eso una vacuna. Pero ahora mismo hay varias compañías y cada una parece que ha cogido una estrategia diferente. No sé, un poco complejo explicarlo aquí, pero unas prefieren tratar al virus de una manera y otras hacerle al virus otra cosa, otro coger solo una proteína del virus. Y están ahí. Ahora me imagino que se facilitará las pruebas en personas que hay que hacer antes de sacar cada una vacuna al haber una emergencia sanitaria, pero bueno, quizás ellos sepan más que yo. Hombre, siempre se intentará cortar el máximo plazo de tiempo, no es lo mismo, sobre todo en ensayos clínicos y demás, ante una emergencia de este tipo, pues siempre se acortará el tiempo y se da más énfasis a la investigación en ese campo. Pero es algo que, según el doctor Juanes, pues 5, 6 meses, 7... dándose muy bien las cosas, porque todo esto también... De todas formas, que si en este contexto, digamos, de epidemia, si es una epidemia grande y sobre todo si es una epidemia con
mortalidad alta, que no es el caso del coronavirus, pero por ejemplo sí el caso del virus ébola, que hubo menos número afectados, pero la mortalidad mucho más alta. Claro, claro. Ahí, pues, ahí se empezaron a hacer pruebas con vacunas, ensayos clínicos con vacunas, y normalmente con un tiempo muchísimo más corto de lo que normalmente se utiliza o requiere un ensayo clínico, ¿no? Digamos, por esa situación de emergencia, ¿no? Claro, es otra de las cuestiones que a mí me gustaría abordar. Estamos viendo todos los días ese contador que va subiendo de víctimas mortales y de infectados, que la verdad es que nos resulta muy impactante, quizá no tanto por el hecho de que sean que sean muy numerosos, sino por la insistencia también de los medios de comunicación. No sé qué opináis los tres en este sentido, pero estamos alarmando más de la cuenta, porque antes fuera de cámaras hablábamos y comentábamos que a pesar de lo llamativo de los números, no es un virus con una incidencia dentro de lo que es la población expuesta demasiado grande, ¿no? Sí, no tiene nada que ver con otros virus como la gripe. De todas formas, seguimiento y vigilancia hay que hacerlo, aunque no sepamos al final cómo va a acabar esto. Sí, pero bueno, yo soy de la opinión, es una opinión personal, que quizás el excesivo, el estar todas las horas del día prácticamente y en todas las cadenas, en todos los medios de comunicación, o sea, no sé ya solo televisión, radio, en internet, continuamente mostrando las cifras, que si bien las cifras, así alarmante, uno dice, esta mañana eran 70 y tantos mil casos en total en el mundo, pero el 99% de los casos en China, y casi 1.900 muertos, entonces así en crudo, 1.900 muertos, 70.000 casos, suena como mucho, pero tenemos que poner esas cifras divididas. Divididas, en el caso del número de casos, vamos a dividirlo por la población de China, ¿no? Que son 1.300 millones, y uno divide 73.000 o 75.000 por 1.300 millones, se va a dar cuenta que la incidencia es bastante baja, y si uno divide el número de casos declarados, o sea, los muertos dividido por el número de casos declarados, pues la mortalidad está en torno al 2-3%, 2,5% por ahí, ¿no? Entonces hay que verlo así. Claro. Hay un protocolo... Y luego también quería comentar, claro, que aparte de... Claro, el hecho de la insistencia siempre en los medios continuamente, ¿no? Digamos, en aras a la transparencia, ¿no? Informativa, incluso aunque luego salgan... pues personas, no sé, pues del Ministerio de Sanidad, diciendo que no hay ningún problema, que es cierto que no hay ningún problema, pero la gente dice, bueno, si continuamente me están hablando de esto, me dicen que no hay problema, a lo mejor no es tan así, ¿no? Si encima lo mezclas con todas las falsas noticias, entonces a la gente que no entiende, la gente normal y corriente que no son expertos, pues es normal que la gente esté inquieta, por lo menos inquieta. Yo quizás pediría pues un poquito de moderación, ¿no? De eso, desde mi punto de vista, en cuanto a esa información continua a tiempo real, prácticamente, ¿no? Sí. Es que ese exceso de información, lo que estábamos hablando antes, no genera una alarma social, pero sí que crea mucha inquietud, genera cierta ansiedad en gente que, pues mi hijo se va a ir a Londres, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué me llevo? ¿Me llevo mascarillas? ¿Me llevo vacunas? ¿Me llevo antibióticos? No, vamos a ver, no. Vamos a tranquilizarnos todos y vamos a poner los pies sobre la tierra. No hay que bajar la guardia, por supuesto, pero tampoco hay que alarmarse de esa manera. O sea, si es que, además, sentido común, o sea, que es que vamos a aplicar las mismas normas de higiene y las mismas normas que para una simple gripe, o cuando, yo qué sé, cuando te recomiendan utilizar, como decía el doctor antes, para cuando hay mosquito tigre y transmite Zika, pues oye, habrá que ponerse un repelente y a lo mejor hay que dormir debajo de una sábana o de una malla protectora. Muchas veces es medidas para parar, pero que tampoco hay que alarmarnos, no el exceso de información y a tiempo real, como dice el doctor. ¿Existe un protocolo para tratar de forma diferente a las personas que llegan con síntomas que puedan coincidir con los del coronavirus? ¿Un protocolo que se esté aplicando en todos los hospitales del mundo?
Bueno, en todos los hospitales del mundo yo no estoy seguro, porque seguro que hay sitios en África por ahí muy apartados que no podrán aplicar ningún protocolo. Pero, por supuesto, en España hay un protocolo, pues desde el Ministerio de Sanidad, en las diferentes comunidades autónomas, donde se explica cuál es la sospecha clínica de un caso y cómo hay que actuar a partir de ahí. Pero la sospecha clínica es si tiene un nexo epidemiológico, es decir, claro, no porque una gente, por cualquiera que llegue a urgencias con fiebre y tos, que eso es pues, claro, una gripe, en esta temporada, si alguien llega con fiebre y tos y dolores musculares, pues lo más seguro que sea gripe, claro, claro, casi con un 100% de probabilidad, y lo del coronavirus solo se plantea si, aparte de eso, coincide que esa persona ha estado viviendo de viaje en China o ha estado en contacto con un paciente que se sabe que ha tenido coronavirus, ¿no? Pero ya hay un diagnóstico específico para coronavirus. Por supuesto, ya hay un diagnóstico y disponemos, eso por otra parte, claro, es que tenemos ahora mismo, claro, en el Hospital General Universitario de Alicante, por ejemplo, se hace la prueba de detección del virus en sangre, no de detección de anticuerpos, sino de detección del virus en sangre. Es decir, son pruebas que se han implementado al hacer este protocolo y hay una serie de hospitales que disponemos de esa prueba, ¿no? En este caso, el Hospital General Universitario de Alicante, porque es un hospital, digamos, de referencia a nivel provincial, ¿no? ¿Se ha tenido que utilizar, se han hecho esas pruebas? Pues que yo sepa, solo se ha hecho en un caso. ¿En un caso? Sí, y que fueron negativas. Una ciudadana china que venía de China y tenía fiebre, pero no fue coronavirus, fue otra infección respiratoria. Ajá. Decíamos que parece que el virus está contenido dentro de las fronteras de China. Pero ¿cómo puede ser o con qué escenario nos vamos a encontrar a partir de ahora? ¿Se espera que sigan creciendo los casos? ¿Se espera que decrezcan? ¿Cuál es el escenario que nos podríamos encontrar? Pues sí, ¿Podría mutar el virus, volverse más agresivo? La Organización Mundial de la Salud no lo saben ciertamente, pero vamos, lo que es de esperar es que una vez que ya se toman medidas de control, aislamiento, el virus vaya remitiendo. Si no remite, el peor de los casos es que este virus o desplace a la gripe o coexista con la gripe. Lo que pasa es que sería una gripe con 5 veces más mortalidad que la gripe. Eso sería el peor escenario. Pero eso sería por poco tiempo, porque un virus así enseguida se harían vacunas, se harían fármacos y esa mortalidad no la mantendría mucho tiempo. Ya están las vacunas en desarrollo, ya están los fármacos en desarrollo. Durante un tiempo las multinacionales estaban a la expectativa, porque ya pasó con el SARS, que enseguida se acabó la epidemia, con lo cual todo el dinero que pudieron invertir en ese momento se quedó un poco ahí en nada. Pero yo creo que ya sí que están en ello y es a la espera de acontecimientos. Hablemos de... Y yo quería apuntar también en este sentido, y si me equivoco me corrija el compañero virólogo, es que lo que ocurre también con virus y con otros microorganismos, ¿no? Es decir, este es un virus que recientemente ha saltado de sus reservorios habituales, que eran determinados mamíferos, al hombre, ¿no? Entonces, inicialmente el virus puede ser más grave, pero también puede ocurrir que con el paso del tiempo el virus se vaya adaptando a este nuevo hospedador, que en este caso seríamos las personas, y empezar a convivir más fácilmente con el virus y no tener manifestaciones clínicas graves, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que muchas veces las manifestaciones clínicas graves, el que al final una persona se muera, en este caso por que desarrolle una neumonía y otras complicaciones por el coronavirus, pues a veces no es por el mismo virus en sí, sino por la propia respuesta inmunológica que la persona hace frente al virus, y a veces esa respuesta inmunológica es excesiva y produce daño a los propios órganos. Pero eso puede ser una cosa que con el tiempo también, digamos, que se autorregule, ¿no? Claro. ¿Existen personas que son inmunes a la mayoría de virus que puedan surgir? No, sí, igual que hay una población de virus que es variada y que va seleccionándose una subpoblación según se adapta a un hospedador, a otro, según hay un fármaco, una vacuna, nosotros también somos una población variada, igual que hay cierta variabilidad en la sensibilidad a la gripe, hay personas que pasan más gripes y peores al año y gente que pasa menos.
Pues en este caso debe ser parecido. El principal grupo de riesgo son los mayores de 55 o 60 años y con algún problema respiratorio o historial de fumador. O sea que sí que somos distintos en eso. Pero como dice, sí, hay una coevolución entre la población de virus y la población humana que van interaccionando unos con otros hasta que se estabiliza. Y lo normal es que todos los virus que se estabilizan en la población humana tengan una mortalidad muy baja, aunque la tienen. ¿Cómo se está tratando el coronavirus ahora mismo, ahora que no hay vacuna? Pues ahora que no hay vacuna, como no estén dejando utilizar algún fármaco ya aprobado de manera experimental, no sé si... Están utilizando algún antiviral. Sí. Un antiviral de amplio espectro, quizás. Pues un par de ellos sí, que ya los utilizaron cuando el SARS y parece que dieron su resultado. Y otros, sí. Hay otro que utilizaron un par de antivirales. con el SARS y con el ébola. Con el ébola. Uno de los que utilizaron para el ébola se está utilizando. Y parece que tiene algún resultado, pero todavía es todo todavía muy prematuro. Claro, todo. muy preliminar todo. Para que lo entiendan nuestros telespectadores, ¿qué es lo que hace un antiviral? Pues igual que el antimicrobiano o el antibacteriano mata la bacteria, Luchar contra el virus. Pues luchar contra el virus y matar al virus. ¿Con qué efectividad? Está muy reciente todo, muy... Es decir, hay gente que se está curando del coronavirus, que la mayoría de gente se está curando. Sí, de alguna manera, si la respuesta inmunológica es buena, como dice el doctor, lo malo es cuando hay un exceso de respuesta inmunológica o cuando no tienes una respuesta inmunológica, pero la gente se está curando, no deja de ser una infección viral. Es decir, estos antivirales se están aplicando en casos probablemente más graves. Evidentemente no hay ninguna experiencia con este virus porque es un virus nuevo para las personas. Entonces, pues aprovechando experiencias anteriores, incluso con otros virus totalmente diferentes, como puede ser el ébola, pues se están intentando ver si tienen eficacia o no. Pero los resultados, todavía no hay resultados así oficiales, ¿no? Sí. O sea, cuando la gripe aviar, al final se acabaron desarrollando dos antigripales que antes no existían, el Tamiflu y el Relenza, y por lo menos inicialmente sí que son muy efectivos. Luego otra cosa es que el virus reacciona y pueden aparecer resistentes, pero en principio sí que son efectivos. Están también utilizando en algunos casos, ahí en China, claro, suero de convalecientes, que es lo que se hizo también con el ébola. Es decir, que en realidad es poner una vacuna, ¿no? Claro. Es decir, suero de personas que ya han pasado la enfermedad, que han creado su anticuerpo, su inmunidad, y bueno, eso lo purifican y tal, y se lo ponen a una persona enferma. Es como una vacuna, ¿no? ¿Y funciona? Parece que está funcionando, podría funcionar. No, pero todo es otra línea de investigación, pero todo es... Pero es como es todo tan reciente, es un virus muy nuevo, tampoco no sabemos. Se tiene información sobre ello y muchas veces prueba-error, hasta que se da con algo que realmente es efectivo. En China dijeron que en 40 días tendrían una vacuna lista. No, pues casi no lo Un podemos. hospital sí que han tenido 9 días. Dos hospitales en 9 días sí que han tenido listos. Pero si nos fiamos de su palabra, en 40 días debería estar ya menos, porque ya lo dijeron hace varios días, pero ya debería estar lista esa vacuna. Jesús, va gente a las farmacias preguntando qué me tomo, me puedo proteger con algo, debo tomar antibióticos, no debo tomarlos. Sí, preguntan qué me puedes dar para prevenir, qué me puedes dar. Y bueno, nosotros normalmente es que intentamos tranquilizarlos. Y luego les aconsejas que no les puedes dar nada, o sea, las 4 medidas preventivas que hemos comentado antes. Decirles que no hay un antibiótico eficaz para los virus, ni en este virus ni en ningún tipo de virus, ni para la gripe ni para nada. Y luego pues medidas preventivas, que ventilen bien, que intenten los aerosoles no expandirlos por ahí, guardar las distancias y poco más, y tranquilizar, es que no hay otra cosa. Y intentar eso, como dice el doctor, vamos a ver, que no es algo... Este virus es nuevo, no sabemos cómo va a evolucionar, pero bueno, será un poquito como el resto de los virus, que al final se controlarán y no habrá mayor problema. ¿Abusamos de los fármacos? Cada vez menos, pero sí, se está abusando mucho. Ahora, por ejemplo, con la campaña de un uso racional de los antibióticos y tal, todo el tema de resistencias y tal, cosas que en el resto de Europa o en otros países lo tenían muy asumido, aquí está costando mucho trabajo, pero bueno, la verdad es que poquito a poco se va llegando, sí.
se están bajando incluso las dosis de antiinflamatorios, se está intentando regular, o que la gente no consuma dosis tan excesivas de antiinflamatorios. El caso de los antibióticos, por ejemplo, pues ya cada vez está la gente más concienciada de que si no hay una infección no hay que tomarlo, que lo tiene que prescribir el médico, y sin una prescripción médica no es necesario ni se va a dispensar. Pero venimos de una cultura un poco de... Antes comentábamos... Va a costar trabajo cambiar. De que aquí nos habríamos... O sea, no vamos a cambiar en meses. Sí, antes comentábamos fuera que aquí no sé si nos hubiesen encerrado a una ciudad de 11 millones o a 60 millones. Si nos dicen los españoles que nos quedemos en casa, no sé si hubiésemos sido tan obedientes o tenemos el carácter ese de que, si nos dicen que nos salgamos, vamos a salir un ratico más. Bueno, igual si nos dejan ir a la cafetería o al bar de la esquina nos hubiéramos conformado, pero ya en casa recluidos. En casa seguro que no. Ya que hablamos de los antibióticos, ¿qué efectos tiene en el cuerpo humano el abuso de antibióticos? Es decir, puede ser contraproducente cuando realmente los necesitamos de verdad para combatir cualquier infección, que estemos, digamos, inmunizados ante el efecto del antibiótico. Es que esto es importante contárselo a la gente. Es decir, cualquier fármaco, por el hecho de ser fármaco, pues tiene sus efectos beneficiosos y tiene sus efectos adversos, ¿no? En el caso de los antibióticos, si uno abusa de los antibióticos, toma antibióticos sin necesidad o los toma demasiados días, más días de la cuenta, pues puede tener diversos efectos. Digamos, el más importante o el más frecuente sería que te va a producir una alteración muy importante de tu flora bacteriana, sobre todo a nivel digestivo, pero también a nivel respiratorio. Es decir, la flora bacteriana que tenemos en el tubo digestivo no es simplemente bacterias, están viviendo en simbiosis con nosotros. Sí. Ahora lo llamamos microbioma, como un nuevo órgano más, ¿no? Porque influye en muchas de nuestras funciones vitales, ¿no? Entonces, el hecho de desequilibrar totalmente la flora bacteriana por un antibiótico, pues te está produciendo lo que llamamos una disbacteriosis, que muchas veces te puede producir diarrea, a veces diarrea grave, pues por la emergencia de otras bacterias que tenemos allí, como es el caso del Clostridium difficile, y aparte eso es uno de los efectos, pues, digamos, sobre el propio microorganismo, pero es sobre la misma flora va a hacer que muchas de esas resistencias, de esas bacterias que inicialmente son sensibles a muchos antibióticos, pues por la presión antibiótica, ellos se defienden haciendo mutaciones y creando resistencia. Y al final estamos teniendo floras bacterianas, eliminando gérmenes por las heces, pues con multiresistencias, ¿no? O sea, enterobacterias con multiresistencias que luego se están transmitiendo, ¿no? Sobre todo en el contexto, digamos, hospitalario, ¿no? Es decir, yo creo que esas dos serían las dos cosas más importantes, ¿no? Hemos reducido, ¿no?, nuestra resistencia al dolor y a otro tipo de sensaciones que queremos rápidamente solucionar con una pastillita. Es decir, me duele un poquito la cabeza, pero me voy a tomar un ibuprofeno para que no me duela más, para no llegar a... O estoy un poquito nervioso, me voy a tomar un ansiolítico, porque es que, o sea, cosas que realmente podrían pasar sin necesidad de tomar un fármaco. Acudimos ahora a los fármacos quizá de una forma mucho más desaforada que antes. Sí. Pero no, con los fármacos y con otras cosas. Creo que la gente soporta menos o aguanta menos, digamos, una adversidad o una frustración. Entonces ya no solo con los medicamentos, que evidentemente ocurre esto, sino en general con muchas cosas, ¿no? ¿Se refiere a otros estímulos que usamos para...? No, otro estímulo o cualquier cosa. Es decir, la gente se frustra ahora por cualquier tontería, ¿no? Que antes, pues, probablemente no tendría mayor importancia, ¿no? Y además lo queremos todo inmediatamente, en general todo. Bueno, nosotros también, como los virus, evolucionamos y a veces es a peor. Sí. No, sí, que decía que sí, que luego también tenemos mayor facilidad para conseguir y más información. Entonces, tú eres conocedor de que te tomas un antiinflamatorio para un dolor o te tomas tal. Pero siempre hay que tener un poquito de precaución, y siempre una prescripción médica, un consejo farmacéutico, depende si son síntomas menores y tal. Con los farmacéuticos podemos aconsejar, pero lo demás con una prescripción, no tomar porque... De todas formas, Jesús, eso ahora ha cambiado bastante, ¿no? Porque hace 20 años ibas a la farmacia y decías, oye, es que
mira, dame esto porque voy a ir al médico a que me lo recete. Y el farmacéutico decía, bueno, pues venga, va, te lo doy, pero me traes la receta, ¿eh? Y yo, vamos, yo recuerdo esto, ¿no? De ir con mi madre al médico y escuchar a la farmacia y escuchar esta conversación. Esto ahora es impensable. Ahora prácticamente desaparecido. Ha desaparecido absolutamente. Ahora o vas con la receta y además con la receta en la fecha que marca que tienes prescrita ese tratamiento, o no hay tratamiento que valga. Con eso hemos salido ganando más amplio, todos. También hay más tratamientos y mayor oferta para el tema de síntomas menores y demás que se puede hacer más fácilmente, no llega a consumir una consulta del médico, pero vamos, depende de que eso estamos nosotros un poco, sabemos hasta dónde podemos llegar, cuándo debemos derivar al médico y demás. O sea que pasar una gripe evitándote los síntomas mucho mejor que con los síntomas. Por supuesto, ¿no? sí. La secreción nasal, siempre dolor de cabeza, una ayuda viene bien. Mientras que tu sistema inmunitario reacciona, siempre es mejor, ¿no? Sí. Ya son, todo el tema de tratamientos sintomáticos y todo eso, claro. Entonces eso no te va a hacer daño. Al final siempre hay que tener un poco de sentido común, no abusar, como dices, pues, dame esto o el automedicarme. Poquito a poco, creo que es una tarea de todos los colectivos juntos, o sea, tanto del enfermo o del paciente, cliente, como del entorno médico y de todos. Poquito a poco hay que ir reconduciendo el tema. Yo creo que se está logrando poco a poco, pero bueno, son tareas difíciles y a muy largo plazo. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a publicidad y continuamos en unos minutos. Hasta ahora mismo.